Si recuerden que las clases les quedan grabadas por si hubo algo que se les fue o se quedaron sin, sin internet durante la clase. Entonces, la semana pasada vimos la globalización, vimos los cuatro grandes momentos de la globalización, la revolución industrial, la conquista de América, la globalización digital con internet y demás. Ahorita vamos a hablar sobre el intercambio comercial, el intercambio y comercio internacional. ¿Qué es esto? Bueno, es todo este proceso que acompaña la globalización, pero en términos económicos. Y cómo esto va a afectar la calidad y el tipo de vida que van a tener países específicos, ya que, como vamos a ver más adelante en la lección, hay elementos económicos muy específicos que van a influir de forma directa en cómo viven las personas en ciertos países. Entonces, comercio internacional. El comercio internacional se inicia con el tráfico de especies, oro, plata y pieles preciosas desde que existe el transporte y los mercaderes. O sea, desde siempre. Siempre ha existido el comercio internacional. En algún momento en el colegio o en la vida han escuchado sobre la ruta de la seda o la ruta de las especies, que eran rutas que se trazaban desde Asia hasta Europa en el que se intercambiaban cosas, específicamente o desde China con el tema de la seda o las especies desde la India. Entonces, esta ruta comercial se trazaba con el fin de intercambiar productos en distancias muy, muy largas. Estas rutas siempre fueron peligrosas, siempre fueron muy cotizadas, siempre tuvieron muchísimo movimiento y bueno, esto dio pie a que existiera esos primeros momentos de globalización, de conectar a todo el mundo. ¿Por qué uno se menciona esto como una de las etapas de la globalización de la clase pasada? Porque acá no estamos hablando de todo el mundo eh, realmente, estamos hablando de todo el mundo conocido por los europeos, por los asiáticos, en este momento histórico, ¿verdad? Entonces, hasta el descubrimiento o la conquista, porque en realidad no nos descubrieron, aquí estuvimos siempre, con la conquista de América, se abre, ahora sí, todo el mapa del planeta, por decirlo así, se desbloquea el mapa del mundo. Entonces, ahí ya ahora sí estamos hablando de globalización como tal. La revolución industrial, que bueno, va a ser este otro periodo histórico que sí es parte de las etapas de la globalización, va a introducir aportes tecnológicos, tales como el motor a vapor, que va a ser muy importante para volver mecánicos muchos procesos. Los medios de transporte van a ser mucho más rápidos, primero con la locomotora, bueno, primero con el barco, luego con la locomotora, y bueno, la producción masiva. Algo similar a lo que vemos en la imagen del fondo de la presentación, y un concepto que se va a inventar años después con Henry Ford, el que es el dueño, bueno, fue el dueño y el fundador de la industria automotriz de Ford. Ford inventa o patenta un mecanismo que se llama la línea de producción. La línea de producción es varias personas a lo largo de una fila, o por lo menos en varias etapas de una línea de producción, en la que se van realizando distintos procesos. Lo más similar a lo que nosotros, o el ejemplo más cotidiano tal vez, a una línea de producción es la armada de tamales a fin de año, ¿verdad? Entonces tenemos a fulanito que limpia las hojas, no sé, un cacho de tamales, entonces eso es lo que tengo idea. La gente que limpia las hojas, la gente que hace la masa, la gente que hace la carne, la gente que los arma, la gente que los amarra y la gente que los cocina. Todas esas etapas es lo que denominamos la fila o la línea de producción. Esta línea de producción va a hacer que la producción sea mucho más masiva y llegue a niveles de muchísimo más grandes. Va a lograr, y por lo tanto lograr una escala continental e intercontinental. ¿Qué quiere decir eso? Que va a crecer a niveles globales. Con ellos se transforman las estructuras, los sistemas y las formas de producción de cada país y en cada área económica existente del mundo. Va a cambiar no solo el ámbito económico, sino también el ámbito político, el social y el cultural de los pueblos. ¿Por qué? Porque no es solo que en determinado lugar van a empezar a traer fábricas y van a empezar a construir esas grandes estructuras, ¿verdad?, de acero para que vayan obreros a trabajar, sino que también hay que crear políticas porque resulta que, no sé, en Estados Unidos no producen el suficiente algodón, entonces hay que empezar a importar algodón. Entonces ya esto es un modelo, un cambio en un modelo político porque tengo que asociarme con algún otro país que su industria
vaya especializada con la producción de algodón. O voy a aliarme con Costa Rica porque Costa Rica produce piña y produce café y me interesa esto para mis otros sectores que no son de producción, pero quiero involucrarlo dentro de la cultura. Entonces ya le compran a Costa Rica el, el café o la piña o distintos productos agrícolas que Costa Rica ha producido siempre. Por social, ¿por qué? Porque la gente va a cambiar la dinámica de, la mayoría de gente trabaja antes trabajaba en pequeña industria o industria de manufactura, pero manual, digamos, nada tan grande como lo tenemos hasta la época. Vamos a hablar de calzado, bueno, los zapateros, costureros, carniceros, lecheros, panaderos, toda esta industria especializada que siempre ha existido desde mucho tiempo, en la que cada quien trabajaba en pequeña escala y por supuesto la agricultura, ¿verdad? Entonces, todas estas especializaciones que tenía la gente van a cambiar con la llegada de las industrias o de las grandes de las grandes fábricas, ¿verdad? Entonces, los que tenemos familiares más viejos, o bueno, preguntarle a nuestros familiares, antes en Costa Rica existía mucha fábrica. Aquí en San Pedro, cerca de la UCR, habían varias, estaba Red Point, si no me equivoco, que, bueno, ellos hacían camisas en los 80s, en los 80s, 70s, había mucha fábrica y que la gente, bueno, hace una movilización por trabajar en las pequeñas empresas de las familias, en los negocios, en las pulperías, por ejemplo, el tema del supermercado es algo mucho más reciente. De hecho, un dato ahí curioso es que el primer supermercado que tuvo Costa Rica fue el automercado que está en Los Yoses, como por la Fuente de la Hispanidad, digamos, por el Mall San Pedro. Por ahí hay un automercado, ese es el primer supermercado que hubo. Eso fue en los 60. Antes de eso, bueno, vamos a empezar que siempre había o el local de abasto, ¿verdad? Donde la gente compraba arroz en un saco y pedía 1 kilo de arroz y eso era lo que le daban, ¿verdad? Las pulperías. Toda esta industria va a cambiar a las grandes fábricas, a las grandes productoras, a las grandes maquilas. Entonces, eso va a ser un cambio social y por lo tanto cultural. ¿Por qué? Porque ya va a cambiar esta industria de que la gente iba a los pequeños locales, comerciaba y demás, a trabajar para alguien dueño de una fábrica y, bueno, van a cambiar sus relaciones laborales y por lo tanto sus condiciones de vida y por allá las económicas también. Cada país se va a especializar en aquellas actividades en las que tiene ventajas comparativas con esos países. Por ejemplo, entonces, México se va a especializar en la industria, bueno, la textil, siempre es un fuerte para México, pero también se va a dedicar en, en atraer industria internacional, que ahorita lo vamos a ver con las transnacionales, automotriz, para ensamblar autos. Entonces, por ejemplo, en Puebla, en México, está la fábrica de Volkswagen. En América Latina, bueno, Centroamérica, toda la parte textil. Levi's, si no me equivoco, estaba o está en Guatemala o en Honduras, y así con distintas como grandes fábricas o nombres de ropa que van a establecerse en distintos países. Los principales productos que se comercializaron fueron las materias primas, como el carbón, los centros minerales, la fibra textil, que bueno, va a ser el algodón, o algunos otros materiales sintéticos. La maquinaria industrial, que siempre va a ser de gran cotización y que por lo general se van a heredar, por decirlo de cierta forma, aunque sea una venta. Entonces, Estados Unidos utilizaba estas grandes fábricas o esta grande maquinaria industrial, la dejaba de usar porque esta se iba a modernizar, se iba a cambiar y la vendía a un país en vías de desarrollo o subdesarrollado para que ésta la empezara a utilizar en su país. Entonces, por ejemplo, Costa Rica compraba grandes maquinarias en Estados Unidos que allá ya estaban descontinuadas para introducirlas acá a a la industria. Y siempre ha habido, ¿verdad?, una diferencia entre la producción. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos rompe con los esquemas de fabricación y comercialización al desarrollar la producción en serie. Esta producción en serie que les digo es esta línea de producción y generar muchísimo. Entonces, antes tenemos que imaginarnos desde el siglo XIX que la gente iba a comprar un zapato a la medida. Iba a comprar un zapato que decía el zapatero, entonces Don Juan tenía esa zapatería y no iba a comprar el zapato y escogía, iba y escogía los pantalones a la medida, por eso era muy de heredar la ropa y demás prácticas que ahorita tenemos, pero
con el establecimiento de la producción en serie, pues esto va a cambiar y va a cambiar fuerte. ¿Por qué? Porque entonces la gente ya no va a comprar, ¿verdad? En estos pequeños locales, sino que voy a ir a comprar al mall, voy a ir a comprar en las tiendas grandes y voy a ir a comprar, voy a ir a escoger entre la ropa que hay, la talla que me sirva, porque yo sé que de esa camisa hay 20. Hay 10 en 5 en S, 5 en M, 5 en L, 5 XL. Y uno va y escoge, y esta es la producción en máquina que hay. Así va a ser con los zapatos, con toda la ropa, y no solo con industria textil, ¿verdad? Sino también pensemos en platos, vasos, todo el trabajo en cuero, los automóviles, todo va a ser producido en masa. ¿Por qué? Porque es más rápido y es más fácil y va a ser más barato. Esto va a hacer que la industria se dispare y pues va a detonar que la mayoría de los países entren en estas dinámicas de consumo. Por eso Estados Unidos se vuelve una potencia económica, ya que inventa esta dinámica de vamos a producir muchísimo para que la gente nos compre o imite este modelo y bueno, nos vamos a enriquecer a partir de esto. Otra de las grandes innovaciones de esta época, bueno, va a ser toda la elaboración de maquinaria, pero para el hogar. ¿Cuál es esta maquinaria para el hogar? Las máquinas de coser, que se vuelven una necesidad en la época, las máquinas de escribir, ¿verdad? Que va a ser el único medio para poder digitar las cosas en este periodo sin que tengamos que hacer las cosas, bueno, a mano, ¿verdad? O escribir a lápiz. Los radios, que eran el principal o uno de los principales medios de comunicación y de entretenimiento también. Los teléfonos, que si bien eran escasos y no todo el mundo tenía, pues eran una necesidad. No sé, por ejemplo, en mi familia, yo sé que el teléfono, así como el primero que hubo, fue como a inicios de los 80s y duraban meses en llegar a poner el teléfono en la casa y era todo un tema. Antes se utilizaba mucho el teléfono público, por ejemplo. La línea blanca, bueno, pensamos en lavadora, secadora, que la secadora es un invento mucho más reciente, pero bueno, lavadora, cocina, refrigeradora, cafetera, el microondas, que también es un invento mucho más reciente, pero que facilitan las labores cotidianas. Toda esta innovación, toda esta producción va a cambiar la forma en la que vive la población del mundo porque este uso de recursos o de artefactos va a hacer que la vida de la gente cambie. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy concreto. En mi casa el microondas se dañó hace como 2 días. Yo siento que vivo en los 90 porque no tengo microondas y uno se vuelve dependiente del microondas. Si uno se alejó del teléfono, anda aburridísimo porque el teléfono no sirve, porque ya está muy acostumbrado a estas dinámicas. Los que estamos acostumbrados a ver tele, que nos falta un televisor, es como muy, muy extraño. El no tener lavadora y es como que, bueno, tengo que empezar a lavar a mano, colgar la ropa, que no se moje o que toque cuidarla porque llueve y se moja la ropa, todas estas cuestiones, bueno, que para nosotros tal vez han cambiado un poco por la implementación de todo esto de estos artefactos que se denominan como línea blanca, bueno, y pensemos que para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que tal vez no se hace tanto tiempo, pues la gente no tenía casi que ninguna de esas comodidades y pues esto va a hacer que la calidad o el estilo de vida de la gente evolucione de forma muy progresiva de inicios del siglo XX, que bueno, de 1900 a la fecha. Entonces, el comercio internacional, bueno, produce un cambio notable, producto de toda esta producción en masa, y la producción en línea de trabajo trajo economías de gran escala. Estos sistemas de comercialización están compuestos de redes de distribuidores, proveedores de combustibles, vendedores, talleres de manutención, reparación. Entonces, no solo vamos a crear el producto. Entonces, no solo voy a dar mi teléfono. Bueno, no solo voy a dar un teléfono como una respuesta para las necesidades, sino que también voy a crear empleos. ¿Empleos de qué? Quien arregle el teléfono, quien venda los estuches, que las telefonías, entonces ahora vendan los chips para el servicio de Internet, que a quien le compre el servicio del Internet, que las aplicaciones que funcionan del teléfono. Esto para algo tan moderno como el teléfono. Pero si pensamos en un microondas, bueno, igual ocupamos una empresa que distribuya los electrodomésticos. Los entes crediticios entonces también se van a empezar a lucrar a partir de eso. Los proveedores de combustible para mover en la industria, porque recordemos que en esta época el petróleo toma mucha fuerza. Y así, toda esta línea o toda esta gente se va a beneficiar
con la invención y con la producción, con la masificación de los mercados y bueno, van a hacer a un lado de forma bastante fuerte la gente que tenía economías de autoconsumo y de autoproducción y producciones artesanales. Entonces las familias que vivían de la siembra, de lo que producían, de lo que ellos mismos construían o de lo que conseguían a través del trueque la agricultura, bueno, van a quedar un poco de lado ya que va a haber una concepción universal de la forma en la que tiene que vivir el ser humano en sociedad, en teoría. Modelo que hasta la fecha se mantiene y que hay algunos grupos, bueno, que viven un poquito más alejados y que tienen condiciones, digamos que más rurales, por decirlo de cierta forma, pero que a grandes rasgos eh, o de alguna forma se ven influenciadas por esos estilos que se pusieron en los Estados Unidos a inicios del siglo XX. Acá vemos otra línea de producción. Ustedes me preguntan, no tengo ni idea de qué es lo que están haciendo en esas cajas, pero bueno, es esta línea en la que varias gente está desarrollando distintas fases o distintos momentos del proceso de creación de algún objeto. Ahora vamos a hablar de la interdependencia global entre los centros de producción y el consumo. Analizando el título así como para despellejarlo, entonces es la interdependencia. Entonces, interdependencia es yo dependo de mis estudiantes y ustedes dependen de mí. ¿En qué sentido? Ustedes dependen de mí para que yo les dé los contenidos, les explique, les dé actividades y yo dependo de ustedes para poder tener trabajo y poder seguir eh, expandiendo o, se me olvidó la palabra, distribuyendo, divulgando el conocimiento de la información. Esta interdependencia entonces va a ser entre los centros de producción, los países con mayor desarrollo tecnológico y los países que no tienen desarrollo tecnológico o tienen un desarrollo distinto y van a consumir los productos que tienen. Entonces los centros de producción se benefician del consumidor porque se les está pagando y los centros de producción van a beneficiar al consumidor ya que le van a dar tecnología para facilitarle las funciones. Por lo tanto, las actividades económicas de todo el mundo están estrechamente integradas e interconectadas en un sistema global de comercio, producción y consumo. Los mercados globales se han desarrollado como resultado de las políticas de comercio liberales que se han formulado dónde y cómo se producen los bienes y servicios y quiénes los consumen. Entonces, ¿qué ha influido o qué elementos necesitamos para que eso sea? Bueno, nuevas tecnologías de información. ¿Para qué? Para que la gente se entere de, de qué es lo que se está produciendo y se enteren de forma más rápida. ¿Para qué? Para que lo consuman. Esto es positivo o negativo, quedará a criterio de ustedes. Una ventaja que tenemos con las nuevas actividades económicas, bueno, la reducción en los costos de transporte y la forma en la que nos transportamos. No sé, hace 30 años un boleto a Estados Unidos era algo impensable, era algo muy, 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 muy caro. Ahora se puede conseguir, no sé, estamos hablando de miles de dólares probablemente en un vuelo de avión. Ahora un boleto a Miami, una temporada baja, son $300. Un boleto a México se puede conseguir en, no sé, menos de $200. Un boleto a Nicaragua, $200 tal vez. El mundo se conecta a partir de la reducción de los costos de transporte. Igual van a haber nuevas formas de transportes como los trenes, rutas marítimas, rutas aéreas como los aviones y todo el transporte terrestre que nos ocurramos desde el vehículo hasta gente que se va en moto, se va en bicicleta y demás. Eh, Algo muy importante, ¿verdad? También que es parte de esta interdependencia, es que van a existir reformas implementadas por organizaciones estatales y financieras en la década de los años 80 con el objetivo de liberalizar la economía mundial. ¿Qué significa esto? Yo voy a establecer bloques económicos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se denomina el NAFTA, en el que los países norteamericanos van a establecer cuáles son la regulación necesaria para yo venderles a ustedes y que ustedes me compren, sin que yo me beneficie de más o ustedes se beneficien de más o nos perjudiquemos, ¿verdad? En este proceso. Por lo tanto, una de las características distintivas de la economía global es el concepto de interdependencia. Recuerden que de alguna u otra forma todo mundo depende de otro país.
en mayor y menor medida, en condiciones desiguales o no, porque todo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Evidentemente es la forma en la que se explica el tema de interconexión, pero hay países y hay potencias que establecen cuáles son las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, con la venta del café, por ejemplo, Costa Rica no define cuánto cuesta el café. ¿Ya? Un país, no sé, no sé, Costa Rica no vende en producción en masa, por decirlo así, como puede vender Brasil o Colombia, que venden toneladas de café. Costa Rica vende toneladas de café, pero evidentemente es mucho más pequeño. Entonces, estos mercados están especializados en algunas cafeterías o en algunas marcas que compran ese café y que lo venden muy caro. ¿Por qué? Porque es un privilegio, porque es todo no sé, es algo muy caro de consumir y se vuelve como algo de élite. ¿Ya? Entonces, por eso se compra, se vende muy caro. Pero Costa Rica no establece en cuánto vende ese café, sino las empresas o las industrias de esos países van a decir, bueno, yo lo voy a comprar el café en tanto. Hay elementos internacionales, hay acuerdos que establecen límites y demás, pero eso va cambiando con el tiempo según las necesidades de la empresa. Y eso es algo que ya tiene que ver con teoría económica, a la que no nos vamos a meter, pero bueno, el mercado no se regula solo. El mercado, ¿quiénes lo regulan? Las empresas que tienen el capital. Por lo tanto, los productores no siempre van a tener las reglas del juego para poder establecer cuáles son las relaciones o cómo van a ser las relaciones que van a tener y para poder llevar a cabo los intercambios. Eh, esta imagen realmente lo que busca plantear es la idea de una zona franca. ¿Qué es una zona franca? Bueno, es una zona en la que se establece la industria y atrae a los trabajadores. Pero para que esto suceda, el país tiene que ceder o brindar una serie de condiciones que sean atractivas para que las empresas internacionales lleguen al país. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones? Bueno, reducirle los impuestos, reducir el costo de electricidad o no cobrarles la electricidad o no cobrarles el agua o no cobrarles el internet. En el caso de Costa Rica, que es una empresa estatal y pueden brindar este servicio. ¿Por qué existen las zonas francas? ¿Verdad? Que todos hemos escuchado hablar de ese concepto. ¿Por qué existen las zonas francas? Bueno, porque los países tienen que buscar cómo volver más atractivo su mercado para que las empresas vengan para acá y por lo tanto brindarle trabajo a la gente que vive en este país. Pero ese trabajo no es un trabajo no calificado. El trabajo no calificado el trabajo calificado, perdón, es el trabajo que requiere algún conocimiento previo de mayor especialización para poder llevarse a cabo. Dentro de las zonas francas, por lo general, se ofrecen opciones laborales de tipo calificado. Por lo general se ocupa hablar inglés, manejo de paquete Office, muchas de las cosas que, bueno, que el programa intenta inculcar en ustedes y para darles alguna mayor oportunidad laboral. Por lo general, dentro de esas zonas francas, bueno, se ofrecen salarios altos y que vuelven el ambiente laboral bastante, en una competencia bastante grande entre los distintos sectores. Los países, por lo tanto, van a competir por crear las condiciones más óptimas para que una empresa diga, ok, yo voy a ir a Costa Rica. El resultado entonces de esto ha sido una división internacional de la mano de obra en todos los sectores de la economía. En particular y de forma creciente, la producción se está contratando en lugares que ofrecen costos menores y que frecuentemente se encuentran en países en vías de desarrollo sin un salario mínimo y con pocas reglamentaciones ambientales. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, para el caso del petróleo o del gas o con la extracción de ciertos minerales, se explota de forma, eh, ¿cómo les explico? De forma violenta la, la naturaleza. Y bueno, esto afecta al país, porque una vez que la empresa decide salir y que ya se llevó todos los recursos, el país, la naturaleza, la comunidad cercana, es la que se ve afectada por eh, estos daños. Para el caso de Costa Rica, entonces,
Nosotros tenemos zonas francas o atraemos a nuestras zonas francas, por ejemplo, a Amazon. Amazon es una empresa bastante grande, mundialmente conocida, y que tiene call center acá en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que le piden a la gente? Hablar inglés, hablar un muy buen inglés y ofrece opciones laborales interesantes, no con los salarios más altos del mercado, pero sí de los call centers que mejor paga. O por ejemplo, Intel. Intel produce microchips para las computadoras, entonces es posible que la mayoría de nuestras computadoras tengan algún procesador de Intel. Y bueno, Intel decide establecerse acá en Costa Rica, o por lo menos establecer una de sus plantas de producción acá en Costa Rica por las facilidades que le ofreció el gobierno costarricense. Y así con un montón de ejemplos, tenemos en la India, por ejemplo, mucho call center o muchas industrias de carácter textil, o en China, ¿verdad? Tal vez Vietnam, de los principales productores de ropa del mundo, debido a que las condiciones que establecen, bueno, le garantizan a la empresa tener muchísimas ganancias y a sus trabajadores, pues no los mejores salarios del mundo. Las empresas transnacionales en la actualidad, bueno, van a ser cientos, miles de empresas. Y por eso puse esta imagen en la diapositiva, porque podemos reconocer por lo menos el 80% de las transnacionales. Transnacionales que hay en Costa Rica, creo que todas, o bueno, Wendy ya no porque se fue, pero hubo Fridays, ya no hay, pero hubo American Airlines, una aerolínea, llega a Costa Rica. Facebook, todo el mundo lo usa, Twitter, todo el mundo lo usa, no sé si están acá, DHL sí está acá, bueno, Pizza Hut, KFC, Burger King, Subway, Coca-Cola, que tiene la fábrica aquí en Calle Blancos, Walmart, que hay un montón en Costa Rica, DirecTV, hay servicio de cable Texaco, tal vez para los que estamos más viejillos, recordamos que antes habían gasolineras acá con esa marca, bueno, Intel, que está acá, IBM, que es una industria también de tipo digital, acá en Costa Rica. Macy's no hay, Apple creo que, bueno, sí, de la industria Apple casi que no hay, Marriott, que son hoteles, también hay acá. Entonces, bueno, vamos a ver que la mayoría de las marcas principales, no sé si P&G tiene producción acá en Costa Rica, pero sí trae los productos. Y así, o sea, la gran mayoría de marcas la reconocemos o las hemos escuchado y eso habla de la expansión, ¿verdad? Que tienen estas marcas alrededor del mundo y por lo tanto el poder que tienen de las mismas. Pero, ¿cuál es la definición entonces de una empresa transnacional? Es aquella que realiza actividades comerciales a nivel internacional y que se establecen originalmente en un país, que ese país se denomina matriz. La mayoría de estos países matriz va a ser Estados Unidos, pero luego se extiende a otros países del mundo a través de la creación de empresas relacionadas. Por ejemplo, la casa matriz de McDonald's está en Estados Unidos. ¿En cuáles países de América Latina está McDonald's? Me atrevo a decir que en todos. ¿Ya? Igual que pasa con KFC, con Pizza Hut, Burger King y demás. La empresa transnacional se constituye por una matriz, la empresa originaria que se trata en un país específico bajo la legislación local y otras empresas relacionadas que son empresas creadas por invención directa o sociedades relacionadas en otros países y que se rigen por las leyes locales de ese segundo país. Las transnacionales tienen un enfoque globalizado y buscan maximizar sus utilidades en conjunto. Para lograrlo, aplican una estrategia comercial que se diseña y controla desde la matriz, pero que se busca aprovechar las ventajas comparativas que tienen relacionadas con respecto a temas como costos de producción, comportamiento de consumidores locales, régimen tributario y cadenas de distribución. ¿Qué significa esto? Que si a una empresa no le sirve estar en un determinado país, va a retirar su empresa. Entonces, por ejemplo, Macy's, que es una cadena de ropa, pensemos como en Econo, no ve en Costa Rica un mercado lo suficientemente importante para traer su marca para acá. O a ningún grupo de empresarios costarricenses les ha interesado comunicarse con, eh, con los gerentes de la marca de Macy's para traer una tienda acá. Diferente el caso de productos como la marca Mattel, Hasbro, Firestone, Goodyear, Hershey's, que más traen acá, todo Kraft, Johnson Johnson, Herbalife, todos esos productos, Kellogg's, todos esos productos que vienen a Costa Rica y se distribuyen en todos los locales o la mayoría de locales que venden eh,
materiales o bienes de consumo. ¿Cuáles van a ser las características de las empresas transnacionales? Bueno, la primera es que van a tener una casa matriz o una casa o un lugar en, en el que se dan como las comunicaciones o los lineamientos globales y que va a estar ubicada a su vez en otros países, pero que siguen las reglas de esta casa matriz. Las empresas relacionadas se rigen por una política comercial definida en la casa matriz, que fue lo que les dije en el punto anterior. Las empresas buscan maximizar sus utilidades de forma conjunta. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola no busca nada más que en Costa Rica le vaya muy bien, sino busca que le vaya muy bien a toda la marca, a todo el mundo. Tienen fábricas o plantas en varios países, eso se debe a que son empresas tan grandes que su producción o el establecimiento de sus negocios necesita estar en diferentes países para poder llegar a más gente. Y por lo tanto, bueno, buscan aprovechar los recursos o ventajas relativas que se observan en cada país donde operan. Acá es donde entran los problemas ambientales que a veces podemos observar. Y no solo ambientales, también sociales. Por ejemplo, en Argentina, Pepsi, la empresa detrás de Pepsi, se llama PepsiCo, y establecía condiciones laborales bastante desiguales, bastante pesadas para sus trabajadores, y la gente que trabajaba en las fábricas en Argentina se organizó, creó sindicatos, se fue a huelga para poder conseguir condiciones laborales que no fueran tan violentas contra sus derechos, porque no se les estaban reconociendo sus derechos, no se estaban pagando como era debido y demás. Entonces vamos a hablar de las transnacionales en Costa Rica. Después de los años 80, hubo un incremento de empresas transnacionales modernas, las cuales iniciaron sus operaciones al llegar a nuestro país. A través del tiempo, hasta de la actualidad, más transnacionales de diferentes actividades económicas y de gran renombre mundial han venido a Costa Rica a instalar sus operaciones acá. Tal es el caso de Intel, como ya les dije, IBM, ya se los conté, Western Union, que lo que hace es hacer envíos de dinero internacional, Oracle, que si no me equivoco es telecomunicaciones, Procter Gamble, que es P&G, todo lo que tiene que ver con industria de higiene, champús y todo lo que sea esta marca, bueno, que es muy grande, Hewlett Packard, que no sé cuál es, y bueno, entre otros. En la actualidad, las transnacionales se han aferrado a Costa Rica por los beneficios que brinda y que son una ventaja competitiva en comparación a otros países. ¿Qué es lo que tenemos acá en Costa Rica que se denomina como una ventaja para otros países? Bueno, que la mano de obra es barata. Sí y no, en comparación con otros países en los que la mano de obra es más barata que en Costa Rica, o sea que la gente gana mucho menos dinero, pero Costa Rica tiene una ventaja de que la gente está más estudiada o tiene más estudios completados al menos, por lo menos secundaria completa, que es lo que buscamos con el programa, ¿verdad? Que ustedes terminen el colegio y ya por lo menos cuenten el, con el título de bachillerato, que eso es solo un paso, ¿verdad? Para poder acceder a mejores oportunidades. La gente es bilingüe debido a que, en alguna otra medida, debido a que el inglés está en la mayoría de los centros educativos y de nuevo, con el programa lo que buscamos es que ustedes, aparte de tener bachillerato, cuenten con un inglés al menos técnico que les permita buscar empleo en alguno de estos lugares. Además de que, bueno, muy importante el tema de la estabilidad política y económica, ya que Costa Rica está ubicada este es un país en el que no hay tantos conflictos armados como en otros países de la región centroamericana, por ejemplo. Y el uso horario es eso que ustedes escuchan de que en Costa Rica son las 6 y en Panamá, por ejemplo, ahorita creo que son las 7. Esos usos horarios y la posición de Costa Rica en cuanto al sol y demás hacen que se vuelva un país mucho más atractivo para las empresas transnacionales. Por lo tanto, las transnacionales en Costa Rica se van a dividir en 3 sectores. Servicio, que tiene que ver con call centers, la mayoría. La manufactura avanzada, que tiene que ver todo con Intel, por ejemplo, o IMB, toda la producción como de científica especializada. Y ciencias de la vida, que tiene que ver con producción de medicinas,
investigación y todo lo científico relacionado con la biología, por ejemplo, o con la química, que en Costa Rica hay mucha industria de ese tipo. Entonces vamos a hablar de ciudades globales. ¿Qué son las ciudades globales? Las ciudades globales son la organización de la economía mundial que tiene lugar en forma de una red global de empresas líderes en distintos sectores de la economía regional, conectados entre sí y formando un sistema planetario en el que las transacciones económicas y de información recorren miles de kilómetros en cuestión de segundos. Esas ciudades globales, tenemos que pensar en esas megalópolis, ¿verdad? En estas ciudades en las que vive demasiada gente y está así toda la industria. Pensemos en Londres, París, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires, eh, Tokio, se me olvidó la capital de la India, todas estas ciudades en donde se desarrolla toda la economía. El conjunto de empresas son las ciudades globales, grandes metrópolis de importancia mundial y en las que tienen lugar los negocios, las transacciones económicas y las decisiones políticas. Eh, ¿Qué características tienen que tener estas ciudades globales para comprenderlas o para que formen parte de este gran sistema? Bueno, el primero tiene que tener una gran cantidad de sedes de grandes empresas, ¿verdad? De empresas transnacionales. Importante el nivel de las universidades, porque de las universidades sale el conocimiento que va a formar parte de estas grandes empresas. No es un hecho aislado o de menos importancia que la Universidad de Costa Rica, por lo menos, o el TEC o la Nacional, sean universidades tan importantes para el país, ya que eso vuelve a Costa Rica un lugar también atractivo para que las empresas lleguen, porque el material humano, ¿verdad? O esta gente estudiada que sale de las empresas, de las universidades, perdón, en la que va a integrar las empresas y por eso, bueno, Costa Rica se vuelve un lugar atractivo. Acceso y conectividad de los mercados. Eso tiene que ver, bueno, por ejemplo, Costa Rica tiene una ventaja geográfica muy importante y es que tiene salida al mar por ambas vías, ¿verdad? Por el mar Caribe, que en algún momento va a llegar al Atlántico, y por el Océano Pacífico. La mano de obra disponible, eso quiere decir que tiene que haber gente en edad laboral, mayor de 18 años, menor de 65, disponible para trabajar en las distintas empresas y que el porcentaje del Producto Interno Bruto de la ciudad que procede de los servicios sea un porcentaje importante. Voy a tomar un trago de agua y ya continuamos. Entonces, luego de todo esto que acabamos de ver, vamos a ver entonces cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad actual. Desde los orígenes de la humanidad, el crecimiento y la expansión de la población y por consiguiente de la sociedad en su conjunto han originado la aparición de diferentes tecnologías en muchísimos espacios en los que nosotros nos imaginamos y tecnologías que nosotros llevamos por sentada, pero antes no existían. Estas tecnologías, en su mayor parte, han facilitado el desarrollo de la sociedad y nos han dotado de herramientas para afrontar problemas que hasta entonces no tenían solución por los medios existentes en ese momento. En la actualidad, las tecnologías que en mayor medida han influido en la sociedad son las relacionadas con la informática y las comunicaciones, en las que destacan principalmente el Internet y las comunicaciones móviles. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad denominada sociedad de la información, aunque a veces lo llamamos en la sociedad de la desinformación, producto de la gran o de la gran cantidad de información que se produce o la que estamos influenciados, que ya no sabemos bien cuál es su procedencia. La importancia de esas tecnologías no se queda relegada a un segundo plano. Ya no son una mera herramienta de comunicación o de trabajo, sino que al día de hoy son una causa fundamental del cambio estructural de la sociedad. Este cambio lo podemos ver tanto a nivel económico, donde las nuevas tecnologías constituyen uno de los motores fundamentales del crecimiento, como en las relaciones sociales, que han cambiado radicalmente en los últimos años. Lo anterior evidencia que las acciones que realizamos diariamente están determinadas en ocasiones, condicionadas por sucesos que ocurren a miles de kilómetros de distancia. Y esto no sería posible en caso de no existir esos avances o a no tener medios para obtener esa información en el momento en el que está sucediendo. Por lo tanto, lo que pasó la semana pasada
con, con el ingreso de los manifestantes en el Capitolio en Estados Unidos. Es información que a nosotros llega al momento. Por lo tanto, resulta fundamental contar con la información oportuna para tomar las mejores decisiones en el momento adecuado, ya que es evidente que las nuevas tecnologías constituyen un elemento indispensable y en continuo desarrollo dentro de cualquier empresa. Sin embargo, más presentes en las grandes empresas que en medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas van a acaparar la mayoría de los elementos posibles y eso es lo que las convierte en grandes empresas. El tiempo de ocio no es indiferente a estos cambios y han surgido un gran número de nuevas propuestas que, bueno, que no eran conocidas hasta hoy, hasta hace muy poco, principalmente con dos, el acceso a Internet y la nueva oferta en televisión, aunque para las épocas más recientes el, el Internet ha desplazado a la televisión. Yo veo mucho menos tele que lo que veía antes, pero consumo muchísimo más Internet de lo que consumía antes. ¿Por qué? Porque el acceso, la facilidad, la cantidad de cosas que puedo conseguir en Internet son mucho mayores que las que puedo ver en televisión. Por lo tanto, el acceso a Internet se ha generalizado en los últimos años, llegando a gran parte de la población. Como consecuencia de eso, bueno, pues han aparecido nuevas formas de entretenernos. Y, como mencionaba anteriormente, y pues cambiar nuestros espacios de ocio. Entonces vamos a hablar de forma muy breve algunos avances tecnológicos que hace 30 años eran inconcebibles o que no se dimensionaban jamás, pero que hoy pueden considerarse casi que necesidades básicas para la mayoría de las personas. El primero de ellos va a ser Google. Como le decían en la U, San Google. Cualquier cosa que uno ocupe saber, la pregunta en Google y la mayoría de cosas se la responde. Antes, buscar cualquier cosa, o sea, si un familiar o un amigo de uno no sabía, había que ir a buscar una enciclopedia, que la enciclopedia eran muy caras, no eran accesibles para todo el mundo, o ir a meterse a una biblioteca, que casi nadie lo hacía. Lo que cambia el buscador de Google, la forma en la que nosotros podemos accesar información, es absurda, es absurda. Y nosotros podemos acceder a información no solo de Costa Rica, sino de lo que está pasando en el mundo entero. Google es una de las mejores cosas que le ha pasado al mundo, pero también tiene sus contraimplicaciones, ¿verdad? Que podemos ver o estar pendientes de cosas que se exponen mediante redes, mediante el Internet, y que tal vez son muy violentas. Otra de los avances tecnológicos va a ser la tecnología móvil. Los que estamos más viejitos recordamos que antes estaba o el teléfono público, que había que llamar con tarjeta o con monedas, que yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes no sabe usar un teléfono público, ni si se encuentra uno, ¿verdad? Porque yo tengo años de no ver un teléfono público y antes lo que se usaba era el teléfono pues, de la casa, ¿verdad? Con la tecnología móvil se va a impactar de forma enorme a la comunicación, ya que ahora ya no solo dependemos de un teléfono en la casa, de que si mi mamá está hablando por teléfono y ella no puede hablar con nadie más. Ahora la mayoría de gente tiene su teléfono propio y esto hace que podamos comunicarnos con cualquier persona casi que en cualquier momento. Y si sumamos el Internet a la telefonía móvil, y pues esto va a hacer que la amplitud, ¿verdad?, de esta comunicación sea mucho más amplia. De nuevo, como se lo mencioné hace un rato con el teléfono de la casa. Antes tener un teléfono, un celular, era sinónimo de estatus heavy. Ya quien tenía un teléfono era como, ay, suave, usted tiene un teléfono celular. La gente volvía a ver a quienes estaban hablando por teléfono con un celular, que eran unos ladrillos de ese tamaño, pero aún así era impresionante. Con el paso del tiempo y de los últimos 10 años, después esto se ha cambiado de forma radical, ya que la mayoría de teléfonos, la gente tiene un teléfono y casi que es raro, ¿verdad?, que alguien no tenga un celular. Otro de los puntos importantes, el Internet de banda ancha. Este Internet, bueno, la banda ancha va a hacer que la capacidad o la cantidad de datos que puedan moverse sea mucho más, por lo tanto el Internet va a ser mucho más rápido, lo que va a hacer que se mejoren las condiciones de comunicación y pues el almacenamiento en línea. Otra cosa que es una maravilla, el Wi-Fi. De nuevo, no estoy seguro, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes no les tocó utilizar el Internet en la casa con el cable directo, ¿verdad?, al aparato, y la computadora en un ladrillo blanco horrible
que el mouse tenía una pelotita abajo. Ahora el mouse es de láser, ¿verdad? Eso antes no existía. Y el Wi-Fi, bueno, lo que ha hecho es que nosotros tengamos más posibilidad de conectarnos desde cualquier momento. Incluso el Wi-Fi pasa por las paredes, le baja la intensidad, pero puede pasar las paredes. Entonces esto va a hacer que sea mucho más cómodo y mucho más ágil el tema de la conexión. Voy a dejar las redes sociales para el final. La navegación GPS. El GPS es Global Position System, si no me equivoco, y lo que hace es ver su posición en el mapa y ayudarlo a movilizarse a otros puntos. El mayor ejemplo que tenemos de un GPS es Waze o incluso las aplicaciones como Uber o cualquier eh, empresa de transporte va a utilizar la navegación de GPS para saber cómo llegar a los destinos y no tener que andar un mapa, ¿verdad? Como en las películas viejas, que si hacían un viaje largo, tenían que andar con un mapa enorme y viendo a ver cómo llegaban a los puntos, si se perdían y pedir indicaciones y demás. Ahora y pues es mucho más sencillo. Algo que también, eso ha sido una ventaja para muchos de nosotros, la digitalización de la música. Suena mejor, es más fácil moverla, tenemos, no sé, antes había que andar con el disco de fulanito que traía 12 canciones o 10 canciones y a uno le gustaban dos, pero igual tenía que escuchar todo el disco. Ahora uno en el teléfono puede andar infinidad de canciones desde la gente que la andamos descargada o quienes usan Spotify o alguna aplicación de música y que pueden buscar cualquier canción que se les ocurra. Todo eso antes era muy distinto. Antes, sin pensar en los acetatos, ¿verdad? Los discos grandes, los LP, que son los long play, que es el disco grande, y eso, ¿verdad? Había que escuchar el material, todo el material del artista o todas las canciones, porque no podíamos ir cambiando tan rápido como cambiamos ahora de canciones. La televisión satelital, y ni hablar de la televisión por cable, ¿verdad? Que esto permite que nosotros veamos, o sea, si yo prendo mi tele, veo lo que está pasando en el CNN, en la transmisión gringa, y si pongo, no sé, el paquete de cable básico, creo que entra el canal, o cuando yo estaba chiquitillo, recuerdo que entraba un canal chino, y entra el canal italiano, y entra por allá algún canal británico. Y eso es en el momento que nosotros estamos viendo lo que están transmitiendo en muchos otros países. No sé, estoy seguro que en Centroamérica, creo que en Nicaragua, y no sé si en Panamá, creo que en Panamá no, pero en Nicaragua sí cae seguro, que creo que Teletica se transmite por cable. Y pueden ver en el momento lo que nosotros estamos viendo en Canal 7, ¿verdad? Y bueno, por último, las redes sociales, ¿verdad? Que han ido evolucionando desde las más viejitas como MySpace o High Five o cuál otra ya viejita. Había un lugar que se llamaba Latin Chat, que era medio raro, pero bueno, ahora con las más recientes como Facebook, que tal vez es de las más viejitas, que ya casi no se usan, pero Twitter, Snapchat, Instagram, todas las nuevas aplicaciones han unido a un montón de gente que antes no estaba en contacto. El gran tema con las redes sociales, ¿verdad? Si nos informan o no, y pues esto es complicado, si se distribuye información que no es real, si se distribuye información que no deberíamos de estar viendo, como es este constante lluvia, ¿verdad? De noticias de que se murió gente, de que accidentes, balaceras, violencias, gente desaparecida, femicidios, toda la situación que existe, ¿verdad? Que es una realidad, pero que para los efectos emocionales del ser humano no es tan sano estar recibiendo esa información todo el tiempo. Y las redes sociales, bueno, tienen ese componente y todas las ventajas que ya nosotros conocemos que estamos pegados a las redes sociales. Ya para ir terminando, vamos a hablar sobre así de forma de repaso, esta es la presentación, sobre los servicios que tiene Costa Rica, que presenta Costa Rica. Bueno, el primero va a ser arquitectura, diseño e ingeniería, ya que muchas empresas internacionales buscan arquitectos costarricenses debido a su buena preparación. Esto en la mayoría en la Universidad de Costa Rica o en el TEC. Tecnología de la información y la comunicación.
Estamos hablando del tecnológico, ¿verdad? Costarricense, la UCR y el INA, que prepara gente en estas plataformas. Aunque a ustedes les parezca raro en cuanto a animación, postproducción, diseño gráfico de personajes, efectos visuales, postproducción, en Costa Rica se exporta mucho material humano en, en estos, en estas áreas y que aquí también ya entran bastantes institutos privados que educan a la gente y preparan a la gente en temas de animación. Turismo de salud. Bueno, mucha gente viene a Costa Rica a operarse. No solo operaciones, se me olvidó la palabra, pero bueno, operaciones que tengan que ver con la salud directa, como, no sé, una operación de ojos, por ejemplo, para mejorar la vista, o, o trasplantes, o como ese tipo, ¿verdad? De medicina, pero si no, mucha cirugía estética, específicamente. Gente que viene de los Estados Unidos principalmente a operarse acá, se recuperan un mes, 2 semanas y regresan. Porque en Costa Rica es muchísimo más barato eh, las operaciones. Y toda la parte que tiene que ver con material audiovisual. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Veritas, se me olvidan otros institutos que trabajan con esto, preparan a muchos costarricenses en distintos sectores de la producción audiovisual, guiones, producción, camarógrafos, directores, sonido, todo lo que pueda necesitar el material audiovisual. Costa Rica se prepara gente para eso y, bueno, se exporta, ¿verdad? Todo este talento humano al exterior. Por último, que siempre vamos a encontrar desventajas, por decirlo de alguna forma, como parte del tema de la globalización, bueno, vamos a hablar sobre las desigualdades entre países del mundo globalizado. Lo primero es esta imagen, ¿verdad? En el que vemos al lado izquierda un caserío en condiciones de marginalidad, probablemente, a la par de un hotel, ¿verdad? En el que casi que todos los pisos cuentan con piscina, cancha de tenis, cancha de básquet, cancha de fútbol, que es un anfiteatro y demás, y lo que los separa es un muro, ¿verdad? Y evidentemente la gente que vive en esas condiciones de marginalidad, pues no puede acceder a estos y pues estas ventajas, ¿verdad? O a estas comodidades que tienen, pues que tienen los sectores más altos de la población. Algunos datos, ¿verdad? Como para tener alguna idea de cómo es que funcionan las cosas alrededor del mundo. Más de 1.2 millones de personas viven con menos de $1 al día y 2.800 millones de personas con menos de $2. Estamos hablando que un 40, somos como 7.000 millones, sí, como un 40% de la población, tal vez un poquito menos, un poquito más, vive con menos de $2 al día, lo cual es muy poco dinero, pero es una situación eh, real en la que muy posiblemente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos en una condición de pobreza pues, tan complicada. El 1% de la población, es decir, 60 millones de personas, acumulan una riqueza comparable con la de los 2.800 millones de personas más pobres. Es decir, que el 1% de la población mundial equipara toda la pobreza, toda la riqueza que tienen estos grupos. Es decir, que ellos son los que tienen la riqueza real, ¿verdad? Casi 800 millones de personas sufren con hambre crónica. Cada 4 segundos muere una persona de hambre en el mundo por desnutrición. 1.160 millones de personas no tienen acceso a agua potable, ni 1.300 millones a saneamientos adecuados. Costa Rica, creo que se los dije en una de las clases anteriores, es de los pocos países del mundo que realmente tiene acceso a, a agua potable. Creo que se los dije a los chicos de Cívica. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que tiene acceso a agua potable, en el que la gran parte del país nosotros podemos tomar agua del tubo. Casi que solo Chile, Costa Rica, Alemania, creo que el Reino Unido, y no me acuerdo dónde más, pero son como 5 países en los que se habla de casi una totalidad, ¿verdad? De acceso a agua potable de, de directo al tubo, ¿verdad? La que uno no tiene que comprar agua porque si no, y pues se enferma, ¿verdad? Casi que el agua que se usa es para bañarse,
cocinar y demás. 12 millones de personas menores de 5 años mueren anualmente por causas de enfermedades que se pueden evitar o curar. Sarampión, diarrea, gripe, todas las muertes infantiles, ¿verdad? Productos por enfermedades a los que nosotros estamos medianamente acostumbrados y en que el sistema de salud pues, nos permite pues, luchar contra eso. Más de 14 millones de niños han perdido a uno o ambos padres por enfermedad. De nuevo, millones de enfermedades que existen en el mundo y que Costa Rica, por producto de un buen sistema de salud, pues se han erradicado. Y eso dejémoslo para la próxima clase porque ya nos estamos extendiendo mucho con él. Voy a compartirles, sí, me dan un segundo para compartirles la presentación de la actividad que tienen para esa semana. Esta actividad es muy sencilla porque no lo que estoy buscando, lo que quiero con esta actividad es que repasemos. ¿Qué vamos a repasar? Todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un segundín. Acá está. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para esta semana, la actividad consiste en repasar los contenidos vistos hasta esta lección, o sea, hasta los temas que vimos hoy. Y lo que tienen que hacer es una síntesis de media página, o un resumen de media página, de lo que ustedes consideran que es más importante o más relevante de los temas que hemos visto hasta hoy. ¿Cuáles son los temas que hemos visto hasta hoy? Todos, toda la semana. Entonces ustedes se meten a la plataforma, ¿verdad? Que tiene el programa y van diciendo, bueno, esta semana vimos tales temas, yo creo que esto fue lo más importante que vimos. Y lo ponen en media página. Así con todos los temas. ¿Para qué? Para que ustedes repasen para la prueba de bachillerato, para que al final del curso no tengamos que regresar tanto con los temas que vimos al principio y pues que tal vez ustedes no recuerden tanto. Y bueno, así con todos los temas. Y como segundo punto, como parte también de este proceso, es que ustedes van a señalar cuáles son los temas que para ustedes representan una mayor dificultad o que consideren que se necesitan repasar. ¿Para qué? Para que usted me diga en esta tarea, ¿verdad? Profe, yo no entiendo o no me logré aprender lo del proceso de, no sé, de colonización. O, profe, yo la Segunda Guerra Mundial lo ocupo repasarla. O este tema de globalización. Entonces, el tema que ustedes consideren que hay que repasar, yo después hago una ponderación o veo qué es lo que ustedes necesitan repasar y esto lo vemos para las próximas clases. Lo importante es que hasta la fecha de hoy, que ya estamos empezando con los contenidos de un décimo, por decirlo de alguna forma, ya vimos todo lo que hay que ver de décimo, que ustedes me digan cómo se sienten con esos temas y que hagan este resumen de media página para, para poder resumir o sí, hacer una síntesis de todo lo que hemos visto en los cursos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre la clase de hoy, una pregunta sobre la actividad. Y si no, eso sería todo de mi parte. No tengo preguntas, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marisol. Que esté bien. Adiós, Igual. chicos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana y que estén bien. Chao.